Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un asunto que ha generado un sinfín de especulaciones y rumores en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de dos de las estrellas más queridas y populares de Turquía. Sí, como habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar los detalles y las verdades detrás de los rumores de una supuesta pelea entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido tantas las noticias y los comentarios que circulan en redes sociales que hemos decidido abordar este tema de frente, analizando toda la información disponible para ofrecerles una visión clara y esperemos concluyente. Así que si son fans de Kerem y Hande o simplemente les gusta estar al día de lo que pasa con las celebridades, quédense conmigo porque esto les va a interesar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido más fresco y jugoso del mundo del entretenimiento. Activen también esa campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de una posible tensión o conflicto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha explotado en los medios turcos y se ha expandido rápidamente por toda Latinoamérica, y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Para quienes quizás no estén tan al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se le conoció internacionalmente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la ficción y se convirtió en una relación amorosa que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, o al menos así lo proyectaban, y sus seguidores vivían cada actualización, cada foto juntos como un regalo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y, a veces, las cosas toman un rumbo inesperado. Fue hace relativamente poco cuando ambos actores se encontraban en diferentes proyectos, uno en España trabajando en una serie y la otra, Hande, en Turquía con otros compromisos, que comenzaron a surgir los primeros indicios de que algo no andaba del todo bien. Los rumores iniciales hablaban de distanciamiento, de agendas complicadas que dificultaban verse, lo típico que pasa cuando dos personas con carreras demandantes intentan mantener una relación. Pero luego las cosas se volvieron más intensas. Empezaron a circular informaciones más serias, y el término pelea, o ruptura, comenzó a sonar con fuerza. Se hablaba de discusiones, de malentendidos, incluso de que las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras habían pasado factura a su relación. Uno de los primeros portales en soltar la bomba fue una revista turca de renombre, que citaba fuentes cercanas a la pareja. Según este medio, la relación se habría enfriado considerablemente y las discusiones se habrían vuelto frecuentes. Se llegó a mencionar que el motivo principal de estas supuestas discordias era la diferencia de prioridades, Kerem enfocado en su crecimiento profesional internacional y Hande buscando consolidar aún más su exitosa carrera en Turquía, además de proyectos personales. Estas diferencias, sumadas a la distancia física, habrían creado una brecha que, según los rumores, se hacía cada vez más difícil de cerrar. Pero la cosa no se quedó ahí. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans, divididos entre el dolor de ver a su pareja favorita separada y la curiosidad por saber qué había pasado realmente, empezaron a analizar cada detalle. Cada me gusta o no me gusta en las redes, cada comentario o ausencia de comentario, se convertía en una pista. Se revivieron viejas entrevistas, se buscaban gestos, miradas, todo con el fin de encontrar alguna evidencia de esta supuesta ruptura o conflicto. Y ahí es donde entra la parte más intrigante de esta historia, el momento en que la supuesta pelea de Kerem y Hande se intensificó. No fue una simple separación o distanciamiento, sino que se llegó a hablar de que la ruptura fue conflictiva. Algunos rumores apuntaban a que las discusiones habrían sido fuertes, llegando incluso a insultos o palabras hirientes. Por supuesto, estas son solo especulaciones, pero el hecho de que estos rumores se propagaran con tanta fuerza nos dice algo sobre la intensidad con la que se vivió la noticia. Un aspecto clave que alimentó estos rumores fue la aparente ausencia de interacción entre ambos en redes sociales. De repente las fotos juntos dejaron de aparecer, los mensajes de apoyo mutuo se desvanecieron, y los seguidores lo notaron de inmediato. Para una pareja que había sido tan abierta con su relación en el pasado, este silencio digital ha interpretado como una señal inequívoca de que algo grave había sucedido.
Andercel, conocida por su discreción en cuanto a su vida personal, no ha sido muy dada a ofrecer declaraciones detalladas sobre sus relaciones. Sin embargo, ante la presión mediática y la insistencia de los fans, en alguna ocasión, ella misma dio a entender que la relación había terminado. Si bien no entró en detalles sobre si hubo o no una pelea, en el sentido más dramático de la palabra, sí confirmó que ya no estaban juntos. Esto, de alguna manera, validó las sospechas de una ruptura, pero dejó abierta la puerta a la interpretación sobre la naturaleza de la separación. Por su parte, Kerem Bürsin, que ha sido un poco más abierto en algunas entrevistas, también ha sido cauto al hablar de su vida privada una vez que la relación con Hande terminó. En su momento, cuando se le preguntaba, solía ser muy respetuoso, mencionando que siempre tendría un cariño especial por Hande y que su tiempo juntos había sido muy importante. Sin embargo, nunca confirmó ni desmintió de manera explícita si hubo una pelea fuerte o una confrontación. Su postura ha sido más de aceptar el pasado y seguir adelante, enfocándose en su carrera y en sus proyectos. Lo cierto es que independientemente de si hubo gritos, insultos o simplemente un desgaste natural de la relación, la noticia de la ruptura entre Kerem y Hande generó un gran impacto emocional en sus seguidores. Muchos se sintieron decepcionados, como si hubieran perdido no solo a su pareja favorita en pantalla, sino también a una pareja que admiraban en la vida real. Esto demuestra el fuerte vínculo que se crea entre los fans y las celebridades, especialmente cuando estas últimas proyectan una imagen de autenticidad y cercanía. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? A ver, lo primero es que sí, parece ser un hecho que la relación entre Kerem Bürsin y Andercel llegó a su fin. Las declaraciones, aunque veladas, apuntan en esa dirección. Lo que sí sigue siendo materia de especulación es la intensidad y la forma en que se produjo esa separación. Los medios sensacionalistas suelen exagerar, y es probable que la narrativa de una pelea épica haya sido alimentada por el deseo de vender más noticias. Es importante recordar que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas. Pueden terminar por mil motivos: incompatibilidad, prioridades diferentes, presiones externas, o simplemente porque el amor se agota. No siempre hay un culpable o un evento dramático detrás de una ruptura. A veces, es solo la evolución natural de dos personas que deciden tomar caminos separados. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin y Andercel son dos profesionales talentosos y muy queridos. Han dejado una marca imborrable en la televisión con su trabajo en Senkalkapm, y muchos fans esperan verlos de nuevo en proyectos futuros, ya sea juntos o por separado. La energía que desprendían en pantalla es innegable, y eso es lo que, en última instancia, debemos recordar y celebrar. Quizás con el tiempo alguno de ellos decida compartir más detalles sobre lo sucedido, o quizás prefieran mantenerlo como parte de su pasado privado. Lo que sí podemos hacer como seguidores es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus respectivas carreras y vidas personales. Los rumores, por más interesantes que sean, no definen la totalidad de la experiencia de una persona ni el fin de una relación. Lo que sabemos con cierta certeza es que, a pesar de los rumores de una pelea, ambos han seguido adelante, cada uno enfocado en sus proyectos y, esperemos, en su bienestar. Así que, resumiendo, hemos explorado los rumores y las noticias que rodean la supuesta pelea entre Kerem Bürsin y Andercel. Si bien la evidencia sugiere que su relación terminó, la naturaleza exacta de esa separación, y si fue tan conflictiva como se rumorea, sigue siendo un tema de especulación. Lo que queda claro es el gran impacto que esta pareja tuvo en sus seguidores y la importancia de recordar su trabajo y talento. Muchas gracias por acompañarme en este análisis de hoy. Espero que les haya resultado informativo y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo una pelea fuerte? ¿O creen que fue una separación más tranquila? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Leo todos sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Con esto me despido deseándoles un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.